Ya, a ver, en el examen que nos han tomado, nos han dejado dos preguntas, ¿ya? La primera pregunta corresponde a hacer una gráfica y la otra que nos dan unos datos sueltos y nosotros tenemos que hallar algunos datos para poder clasificar y armar la tabla estadística, pues, ¿no? A ver, vamos a comenzar con el segundo ejercicio, ¿ya? Lo que dice, los datos del cuadro siguiente corresponden a la duración de auditorías en días de 30 clientes, ¿ya? Es decir, estos son los resultados de las auditorías, que son los resultados de 30 clientes, los cuales ya los he puesto en esta parte, ¿ya? Nos dicen en la primera parte clasificar empleando la regla de Stargess, de modo que la marca de clase sea entera. La marca de clase es más conocida como el XI. Acá lo voy a poner, marca de clase. ¿Ya? Lo vamos a usar al momento que vamos a armarlo, lo de la tabla. Ahí lo vamos a usar. Ahora, el primer dato que necesitamos es saber cuál es nuestro n. N es igual al total de datos, ¿ya? Eso es n. Entonces, nosotros vemos que acá tenemos un total de 30 datos. Entonces, nuestro n viene a ser 30. Luego, el siguiente valor que necesitamos es el x mínimo, lo cual es el menor dato, el menor. O sea, de todos estos 30 datos, tenemos que saber cuál es el menor dato. Como estos datos están ordenados de forma ascendente, de menor a mayor, entonces nuestro dato menor sería 5. El x max es igual al mayor, ¿ya? O sea, al mayor dato, que en este caso sería 34. Luego tenemos que calcular R, más conocido como recorrido. Este recorrido es el x max menos el x min, o sea, sería igual a 34 menos 5. ¿Ya? Es la diferencia. Eso ya es una fórmula. Ahora, luego de eso podemos calcular el valor de m. El valor de m es conocido también como 1 más 3.33, no, 3.322 por logaritmo de n. ¿Ya? Esa es la fórmula del m. En su calculadora lo van a digitar tal cual. Para casos del Excel, ya que trabaja con otra denominación, usaríamos una variante, ¿ya? Entonces, el m que vamos a calcular es también conocido como el número de filas. Vamos a ponerlo acá, número de filas que va a tener tu tabla. Y tiene que ser un valor entero. Tiene que ser un valor entero. Ya. Ahora, vamos a calcular acá cuál es el m. El m sería 1 más 3.322 por logaritmo. En este caso, el logaritmo que vamos a calcular, el Excel lo tiene con la denominación log 10, ¿ya? De n. ¿Y n cuál era? Era el total de datos, o sea, 30. Entonces, solamente para casos de Excel se usa log 10. En la calculadora, cuando lo vayan a digitar, es solamente por log y entre paréntesis ponen el dato, ¿no? Que sería 30. Y luego cerramos paréntesis y nos sale 5.907. ¿Ya? Ese es el valor que nos sale. Ahora,
como les dije, el número de filas tiene que ser entero. Entonces hay que redondear este 5.9. Siempre el redondeo se hace dependiendo si es que pasa el punto 5, pues no. En este caso es 5.9, lo redondeamos al entero 6. Ya, ese sería nuestro m. Luego tenemos el dato que es el c propuesto. El c propuesto. ¿A qué es igual el c propuesto? Es igual a r entre m. Eso es el c propuesto por fórmula. Entonces, nuestro r, ¿cuál era? 29. Entre nuestro m. El m entero, ¿cuál era? 6. Nos sale 4.8333. Ya. Eso es nuestro c propuesto. Luego el siguiente dato que necesitamos es el c tomado. Normalmente en clase veníamos trabajando que el c tomado tendríamos que redondearlo a una décima más. Es decir, si acá es 4.83, lo tendríamos que redondear a 4.90 o 4.9, ¿no? Ahora, vamos a resolverlo de esa forma y luego nos vamos a dar cuenta de por qué este c tomado no va a ser 4.9, sino va a ser 5. Nos piden en la pregunta, dice, clasificar empleando la regla de Stargest, de modo que la marca de clase sea entero. Ya. Entonces, el siguiente dato, después del c tomado, es el xmin. No, el xini, perdón. Perdón, sería el dato d. El dato d. Y el d, ¿a qué es igual? Es igual a m por c y todo eso menos el r. Eso sería d por fórmula. Entonces lo vamos a calcular. M, que sería este de acá, nuestro 6, por el c. En este caso cogemos siempre el c tomado. ¿Ya? El valor de c que ponemos en la fórmula es el c tomado. Menos el r, que era 29. Nos sale 0.4. Ya, ese es el valor de d. Ahora, el valor, en este caso luego tenemos el xini, que es el x con el que vamos a comenzar nuestra tabla. ¿Ya? El xini es igual al xmin menos d entre 2. ¿Ya? Eso sería el xini. Y el xmax, o el xfin, que le llaman, que es el x con el que vamos a terminar, sería el xmax menos más el d entre 2. Eso ya son fórmula. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar. El xmin sería 5 menos el d entre 2, o sea, este d entre 2. Y nos sale 4.8. Y el xmax, que sería 34, más el d entre 2, el 0.4 entre 2. Sería 34.2. Entonces, con todos estos datos ya podemos crear nuestra tabla estadística. Para este caso vamos a armar la estructura de la tabla. Límite inferior, límite superior, el xi, que es la marca de clase, que ya lo pusimos acá. Luego el fi o f minúscula. Y luego vamos a necesitar, bueno, como ya saben, tenemos que calcular el f mayúscula, el f minúscula. A ver, vamos a calcular el fi. Listo. Solamente estos datos son los necesarios. ¿Ya? Solamente estos datos son los necesarios
por lo que nos piden. Entonces, la primera parte que nos dicen clasificar empleando la regla de Stargest de modo que la marca de clase sea entera, eso es lo que vamos a hacer ahora, pero necesitábamos todos estos datos, ¿ya? Entonces, el x inicial que hemos calculado es el valor con el que la tabla debería comenzar. Es decir, acá lo copiamos, 4.8. Nos dicen que la tabla va a tener 6 filas, m, ¿correcto? Entonces, esto tiene que tener una fila, 2 filas, 3 filas, tiene que tener 6 filas. Y el valor de c tomado nos sirve, ¿ya? Este valor nos sirve porque es el valor que le vamos a ir sumando entre los límites. O sea, vamos a resolverlo. 4.8, acá sería 4.8 más SC, 4.9, nos sale 9.7. Luego copiamos este mismo valor, 9.7, y 9.7 lo sumamos igual a esto, 9.7 más el C. Es decir, cada límite inferior más el C tomado nos va a dar el límite superior. ¿Ya? Ahora vamos a ir colocando esto acá. Esto se copia nada más abajo. Y vamos a copiarlo. A ver, vamos a hacer así. Ya copiamos el 14.6. Sería igual a esto más el C tomado. Copiamos esto acá. Igual, ¿no? El 19.5 más el C tomado. Ya vamos en la cuarta fila. Nos faltan 2 filas más. En este caso sería 24.4 más el C tomado. En la hoja, en el papel, lo van a ir escribiendo. ¿Ya? Y acá sería este valor más el C tomado. Si se dan cuenta, el X con el que comenzamos nuestra tabla es 4.8, que es este de acá. Y el último valor de esta esquina del límite superior tiene que calzar justo con el X final. ¿Ya? Para eso sirven estos dos datos, el X inicial y el X final. Ahora, según fórmula, el XI es igual al límite inferior más el límite superior, y ambos entre 2. Esa es la fórmula del XI. O sea, este dato más este dato entre 2, eso me da XI. Pero lo que nos están pidiendo acá es que clasifiquemos, ¿ya? De modo que la marca de clase sea entera. A ver, vamos a ver si la marca de clase es entera. Entonces el límite inferior sería este más el límite superior y entre 2 nos sale 7.5. y si calculamos las demás marcas de clase, que sería este más este entre 2, nos sale 12,15, 14.6 más 19.5 entre 2, 17.5, y así consecutivamente. Ahora, vemos que las marcas de clase son decimales y lo que nos piden es que clasifiquemos de modo que la marca de clase sea entera. Es decir, lo que buscan es que todos estos valores sean enteros. Entonces, es por eso que nuestro C tomado, que es 4.9, para este caso no nos ayudaría. Tendríamos que poner otro valor de forma que este XI sea entero. Si lo cambiamos a 5,
se van a dar cuenta que a ver, el D tomado en este caso sería, a ver, vamos acá, ya está. Nuestro X inicial varía, el D también tiene que variar, el X final también varía, ¿no? Y comenzamos con el X inicial, pues, ¿no? Que era 4.5 más 5, 9.5. Copiamos este mismo dato acá y vamos sumándole 5 a cada fila, ¿correcto? Y luego cuando calculamos el XY nos damos cuenta que efectivamente ya estos valores nos dan valores enteros. Entonces el C tomado que nos sirve para este caso es 5. ¿Ya? Es por eso que 4.9 no nos ayuda. Entonces continuamos resolviendo. Ya tenemos nuestros límites y ya tenemos la marca de clase. Ahora tenemos que calcular el FI. El FI es más conocido como la frecuencia, ¿no? Más conocido como la frecuencia. ¿Qué quiere decir? El número de datos que están en ese rango. Es decir, entre 4.5 y 9.5, ¿qué datos están en ese intervalo? Es decir, de todos estos datos que tenemos acá, ¿qué valores están entre 4.5 y antes de 9.5? En este caso sería mayores que 4.5 sería 5 y menores que 9.5 sería 9. Entonces sería 5, 6, 7, 8 hasta 9. 10 ya no lo contaríamos. Entonces tendríamos 6 datos. En el siguiente intervalo de 9.5 hasta 14.5 sería desde 10 hasta 14. Entonces sería 10, 11, 12. Acá hay otro 12, 13 y hasta el valor 14. Entonces tendríamos 4 más 7, 11. Ya está, tenemos 11 datos en ese rango. Luego, mayores que 14.5 y menores que 19.5. O sea, sería 15 hasta 19, ¿no? Entonces 15, 16, que está por acá. 16 hasta 19. En este caso, hasta 18, porque 19 ya no hay. Contamos, sería 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos. Luego entre 19.5 y 24.5, o sea, desde 20 hasta 24. Y tenemos esos tres valores nada más. Ya, sería 3. Luego de 24.5 hasta 29.5, o sea, desde 25 hasta 29. Tendríamos este de acá, que sería 2. Y luego el último, que sería de más de 29.5, o sea, desde 30 hasta 34, que solamente es este, 1. Entonces luego acá tenemos que sumar todos estos datos y nos tiene que coincidir con el valor de n, que es el total de datos. Entonces sumamos todos estos datos, sumamos estos datos y nos sale 30. Y justo 30 era nuestro n. ¿Ya? Aquí está. Ahora, el FI mayúscula se trabaja de la siguiente forma. Se copia el primer valor y luego se suma este valor más el del costado y lo ponemos acá. Es decir, sería 6 más 11. El siguiente sería 17 más 7. El siguiente sería 24 más 3.
y el siguiente sería 27 más 2 y el otro sería 29 más 1. Y si te das cuenta, este valor se repite nuevamente. Si estos valores que he sombreado son iguales, entonces hasta el momento vienes trabajando correctamente. ¿Ya? Ahora necesitamos unos datos más, porque hasta esta parte ya hemos desarrollado la pregunta A. La pregunta A dice clasificar empleando la regla de Stargess, que ya lo hemos hecho, que es todo esto, de modo que la marca de clase sea entera. Ya lo tenemos aquí. Y ya armamos nuestra tabla, lo cual nos va a servir para la siguiente pregunta, la cual dice, empleando la clasificación anterior, calcular la desviación estándar e interpretar el valor hallado. Ya, vamos a calcular la desviación estándar. Para este dato no necesitamos la columna H, no es necesario. Nos basta con tener estas columnas que hemos calculado acá. Ya. A ver, vamos a aumentarle una fila más. Para este caso necesitamos trabajar con dos columnas más, el XI por el FI y luego el XI por el XI por el FI. Esas dos columnas necesitamos. ¿Por qué? Porque para saber nuestra desviación estándar, lo primero que tenemos que calcular es nuestra media, o más conocido como promedio. ¿Ya? Para el promedio vamos a usar esta columna que está acá, la columna naranja. Esto nos va a servir para el promedio. Y esta columna de acá nos va a servir para la desviación estándar. O bueno, en este caso nos va a servir para la varianza, porque ahorita les voy a comentar cuál es la fórmula de la desviación estándar. En este caso lo que tenemos que hacer es multiplicar esta columna por el FI, este dato por el FI, y lo vamos a ir colocando acá. ¿Ya? Entonces 7 por 6, 42. Luego tenemos que multiplicar 12 por 11, 17 por 7, 22 por 3. Eso lo van haciendo con su calculadora. ¿Ya? El Excel automáticamente ya me lo calcula acá, ¿no? Ahí está. Y luego necesitamos esta otra columna de color rojo, ¿ya? Que nos va a ayudar para la varianza, que dice que es el XI por el XI por el FI. Como ya tenemos el XI por el FI, nos faltaría multiplicarlo por un XI más. Entonces lo vamos a colocar. Sería esto de acá por un XI más. Y lo trabajamos igual para los siguientes valores. Luego tenemos que saber cuál es la suma de estas columnas. La suma de todos estos datos, eso ya lo suman con la calculadora. Ya está, eso ya lo suman con la calculadora. Ahora, ¿para qué nos sirven estas sumas? Para calcular la media y para calcular la varianza. A ver un momento. Ya está. Estos datos nos van a servir para eso. Nos van a servir para lo siguiente. El promedio, o más conocido como media, ¿ya? ¿A qué es igual? Es a este valor, que es la suma de los XI por el FI, ¿ya? Es igual a este dato entre n. Nuestro n, que era 30, ¿no? Y que nos salió en esta columna. Entonces, entre 30. Ya, lo vamos a llevar a 2 dígitos o a 3 dígitos. ¿Ya? Ese es el valor de nuestra media o del promedio. Ahora, ¿por qué necesitamos calcular esta media a pesar de que no nos han pedido?
Porque la varianza nos pide ese dato, ¿ya? La varianza lo que nos pide es este dato. Necesitamos calcular esta media. Ahora, ¿a qué es igual la varianza? La varianza es más conocido como es más conocido como lo siguiente. La suma de esta columna, el x por el xy por el fi, todos estos datos lo vamos a sumar. Eso menos el n, que es el total de datos, por la media al cuadrado. Ahora, ¿cómo lo vamos a colocar al cuadrado? Podemos colocar este mismo dato por este mismo dato. ¿Correcto? En su calculadora lo que tienen que hacer es colocar 14.83 al cuadrado, pues, ¿no? Y luego todo ese valor lo tenemos que dividir entre el n menos 1. Es decir, si nuestro valor era 30, le restamos 1, o sea 29. En la calculadora pueden ponerle de frente 29. Y en este caso nos sale 40.139. Esa es la varianza. ¿Ya? Como les dije, la varianza es esta suma menos, entre paréntesis, el n por la media o por el promedio al cuadrado. Y todo eso entre el n menos 1. Eso nos sale la varianza. Y ahora, ¿a qué es igual la desviación estándar? La desviación estándar es nada más y nada menos que la raíz de la varianza, la raíz cuadrada. En este caso usamos la fórmula raíz. En su calculadora tendrán que poner raíz de y copian este dato y les va a salir, ¿no? Sería 6.36. De esa forma hemos llegado a calcular la varianza que la necesitamos para calcular la desviación estándar. Y la media, porque en la fórmula de la varianza la necesitamos como dato. ¿Ya? A pesar de que no nos pide, lo tenemos que calcular para poder llegar a este dato de varianza. Eso es lo que necesitamos.